Cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber. A ver, lo primero que vamos a ver ahorita son los temas que se han tratado dentro del curso, ¿no? Uno de los primeros temas es el ABC de las contrataciones, que básicamente hace un resumen de todo lo que interviene dentro del curso, ¿no? Que es de repente una contratación, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? La finalidad de una contratación, por qué se genera una contratación, ¿no es cierto? También pongo ejemplos de los planes anuales de contrataciones que se realizan, quiénes son los participantes dentro de esa contratación. Entonces, como podemos ver, a grosso modo, el ABC trata de hacer un resumen de todo lo que interviene dentro de la contratación. Hablamos también dentro del ABC de las contrataciones, hablamos de las fases de contratación, ¿no? Que es también un factor importante, el proceso de contratación, los tipos de proceso de selección, que en realidad son varios, ¿no es cierto? A ver, para que se vayan ubicando de repente, voy a ir detallando un poquito, ¿no? Como para que no hagamos simplemente listas, sino un poco más de detalle, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, las fases de contratación, tenemos las actuaciones preparatorias, los procesos de selección y las ejecuciones contractuales, que son las tres primeras fases dentro del proceso de contratación y las más importantes, ¿no? En realidad son las fases definitivas dentro de un proceso de contratación, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo interactúan ahí la entidad pública, ¿no es cierto?, con los proveedores, ¿no es cierto?, y las entidades que hacen la solicitud del requerimiento, ¿no? Porque ¿de dónde nace una contratación? Del requerimiento, ¿no? Del requerimiento que ha realizado la entidad o el usuario de la entidad, ¿no es cierto? Entonces de allí nace una contratación. Bien, entonces tenemos allí ya las fases, tenemos también lo que es el proceso de selección. Los procesos de selección tienen etapas, ¿no? En realidad son varias etapas. Si gustan, de ahí les alcanzo también un poquito de material. Se realiza también la convocatoria. Hay tipos de proceso de selección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de los tipos de proceso de selección? Hablamos ahí, por ejemplo, de las licitaciones públicas, de los concursos públicos, ¿no? De las adjudicaciones directas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos las distinciones de los objetos de contratación. Si bien es cierto, cuando se hace contratación, se contratan no solamente bienes, también se contratan obras y se contratan servicios, ¿correcto? Hay tres tipos de objetos de contratación. Eso también está ahí, ¿no? Interviene dentro de esta parte, ¿no? Del ABC de las contrataciones. Bien, entonces, básicamente tenemos el detalle. Ahora, en cada exposición que se ha hecho, ¿no? Al término, lo que se quiere es dar de repente ejemplos de aplicación, ¿no? Para que se vea dónde se está aplicando toda esa parte teórica, ¿no es cierto? Hablamos también dentro de este ABC de las contrataciones de la buena pro, ¿no? En qué circunstancias se da la buena pro, en qué circunstancias se da la ejecución contractual. La ejecución contractual, por ejemplo, que es la tercera fase de las contrataciones, se da básicamente al término, o sea, para cumplir, por decir así, cuando ambas partes cumplen lo prometido, ¿no? La empresa ejecuta de repente la obra, el servicio, qué sé yo, y la entidad realiza el pago, ¿no? Ahí viene la ejecución contractual, por ejemplo, ¿no? También hay una parte de controversias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente no se hizo de acuerdo a lo establecido el servicio, ¿no? O la obra? Entonces vienen las controversias, ¿no? Viene también cómo podemos solucionar esas controversias, ¿no? Mediante conciliación, mediante arbitraje, mediante junta de resolución de disputas, ¿no? Entonces, como vemos, es una rama, el tema de contratación es demasiado amplio, ¿no? Pues acá solamente le estoy haciendo el detalle. Ese es el primer tema que se toca, ¿no? El ABC de las contrataciones, ¿no? A modo de resumen y a modo que se entienda en realidad todo lo que se está haciendo, ¿no? Bien, otro tema que también como segundo tema en realidad que toqué, fue el rol del Estado en las contrataciones, ¿no? Y nos habla básicamente de cuál es
el aspecto o cómo es que el Estado, el rol del Estado funciona dentro de las contrataciones, ¿no? Entonces, básicamente habla también del trabajo del OCE dentro de estas contrataciones, ¿no? El OCE tiene un tema aparte, pero dentro de lo que es el rol del Estado en las contrataciones, también hablamos de repente de forma un poco más superficial, por decir así, del OCE, ¿no? Porque de hecho forma parte, ¿no? Ahora, también dentro del rol del Estado de las contrataciones hablamos de la ley que rige todas estas contrataciones, ¿no? Que es la ley 30.225, ¿no es cierto? Que es la ley que contiene todo el marco de las contrataciones, ¿no? También hemos hablado en esta parte de los principios que rigen las contrataciones. Si bien es cierto, hay una ley que es la base y que sustenta, hay unos principios también, ¿no? Eh, el ámbito de aplicación, ¿dónde se aplica esta ley? ¿No? ¿Para quiénes rige? Rige de repente para todo el sector público, ¿no? Llámese de repente eh, hospitales, de repente entidades como la policía, los ministerios, ¿no? Esos son los ámbitos de aplicación, ¿no? ¿Dónde es que se puede hacer uso de esta ley de contrataciones, ¿no? Y demás leyes que sustentan, pues, las contrataciones, ¿no? A ver, vamos a ver las bases en la Constitución también. Porque si bien es cierto, hay una ley de contrataciones, ¿no? Esta está amparada también en la Constitución Política del Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos el artículo 62, que nos habla de la libertad de contratar, ¿no? El artículo 76 de la Constitución Política nos habla de lo obligatorio que es contratar y licitar públicamente. Entonces, como vemos, la ley de contrataciones no es algo aislado, sino que más bien está relacionado y sustentado también en la Constitución Política del Perú, ¿no? En este punto del rol del Estado de las contrataciones también hemos tocado lo que es la legalidad en el estado de emergencia, ¿no? Todas las exposiciones que he realizado las he llevado finalmente a la coyuntura actual, ¿no? ¿Y cuál era la coyuntura actual? Las contrataciones, por ejemplo, directas, ¿no? Desde que empezó el estado de emergencia, mucho se hablaba de las contrataciones directas y se veía pues que muchos habían sido compras sobrevaloradas. ¿Por qué pasa eso? Porque nunca pasaron por un proceso normal de contratación, sino que fue, por decirlo así, criollamente a dedo, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo varias instituciones se han aprovechado de eso, pero finalmente es a lo que teníamos que optar, o a lo que el gobierno optó porque realmente la emergencia lo ameritaba, ¿no? Bien, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, básicamente en esta parte hemos conversado de todo lo que involucra la contratación directa en estado de emergencia, ¿no? A ver, otro tema, ese es el segundo tema que se tocó en realidad. Otro tema que hemos visto es el OCE, también hemos visto el OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, por decir así, propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del OCE dentro del tema de las contrataciones, ¿no? Dentro del OCE tenemos, por ejemplo, puntos importantes como es el servidor público, ¿no? El servidor público, qué es lo que realiza, ¿no? Las capacitaciones que debe de tener, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una contratación no se ha hecho bien, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esa mala contratación, ¿no? Hemos hablado también de las herramientas del OCE, ¿no? Ahí, el OCE en realidad nos da, no solamente es un tema de los lineamientos o parámetros para hacer valer la ley de contrataciones, sino también hay muchas capacitaciones, ¿no? Da ese recurso de capacitación, ¿no es cierto? Hemos visto también dentro del OCE los expedientes de contratación que manejan, ¿no? Hay una parte de expedientes de contratación, cuando cumplen el rol de comité de selección dentro de las contrataciones, ¿no es cierto? Cuando hay una evaluación de propuestas, en qué caso se rechaza la propuesta, ¿no? O la oferta,
¿no es cierto? Porque si bien es cierto, yo publico en el OCE de repente algún proceso, no todos son admitidos, ¿no? Entonces la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se rechazó? ¿No? ¿En qué circunstancias? ¿No? Otro tema que hemos visto es el Registro Nacional de Proveedores, o también llamado RNP, ¿no es cierto? Donde hablamos básicamente de las responsabilidades administrativas al momento de realizar las contrataciones, ¿no? Los actores intervinientes dentro de la contratación, ¿no? Dentro de esta parte de contrataciones hay dos actores intervinientes, ¿no? La parte pública y también la parte privada, ¿no es cierto? La parte pública está dada, por ejemplo, por el titular de la entidad, el organismo encargado de las contrataciones, el comité de selección, el área usuaria, ¿no? Esa es la parte pública, ¿no? Todo lo que representa el sector público. Ahora, ¿qué representa la parte privada, por ejemplo, ¿no? Los proveedores, los postores, el participante, el contratista, todo lo que no forma parte del sector público, ¿no? Tenemos también las razones que conllevan a una sanción dentro de la OCE, ¿no? Y en su mayoría van desde sanciones muy leves hasta, puede ser incluso la inhabilitación definitiva de un proveedor, ¿no? Hay diversas en realidad razones por las que un proveedor puede ser sancionado, ¿no? Pero la más, de repente la más fuerte o la más consistente para que haya una inhabilitación definitiva es la presentación, por ejemplo, o la reincidencia de presentación de documentos falsos, ¿no? Allí sí ejerce de por sí, ya en el reglamento lo indica incluso, de que ya se procede a una inhabilitación definitiva, ¿no? Ya no hay el tema de multas ni nada, ¿no? Porque dentro de las sanciones tenemos tres tipos, por ejemplo, ¿no? La multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, ¿no? La multa es una de repente de las más leves, ¿no? Se paga un porcentaje del valor de la obra, por ejemplo, o del valor del servicio, y en el caso de la inhabilitación definitiva, ese proveedor ya no vuelve a contratar, ¿no? A ver, también tenemos los factores que determinan la sanción que se impone. Por ejemplo, si es un infractor que es recurrente, ¿no? Que siempre incide en la misma falta, por decirlo así, entonces como que eso también suma para que de repente de pasar de una sanción leve se pase una sanción más grave, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hemos hablado básicamente de lo que es, en qué casos prescribe la sanción, ¿no? Cuándo entra en vigencia la sanción, ¿no? Hablamos básicamente de lo que determina todo lo relacionado a las sanciones de los proveedores, ¿no es cierto?, en el proceso de contratación. Otro tema que hemos visto también es el SEACE, ¿no? El SEACE es básicamente, permite este intercambio de información, ¿no? De las contrataciones del Estado, ¿no? Tenemos que también en el SEACE se visualiza, ¿no es cierto?, estos tres puntos importantes dentro de las contrataciones, o de estas tres fases importantes, que son los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Estos tres puntos que lo vimos al inicio, ¿no es cierto? ¿Cómo accedo a las oportunidades de negocio? Se dice oportunidades de negocio en la plataforma del SEACE, ¿no? En esa búsqueda de repente que tienen los proveedores por encontrar ese servicio o ese bien que la entidad trata de cubrir esa necesidad, ¿no? Cuando las entidades tratan de cubrir esa necesidad, publican justamente esa oferta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se le llama oportunidad de negocio? Porque el proveedor tiene la opción de cubrir esa necesidad, ¿no? Tenemos las secciones del SEACE, ¿no? Dentro de la plataforma del SEACE tenemos las secciones del SEACE, que básicamente son 4, ¿no? Hablamos de el plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual, ¿no? Que son los puntos fuertes dentro del SEACE. Ahora bien, el SEACE también tiene
su plataforma, ¿no es cierto? Tiene su plataforma donde hay un ingreso continuo de información, ¿no? Hemos visto con qué entidades se relaciona el SEACE, ¿no es cierto? ¿De dónde extrae información el SEACE? Por ejemplo, ¿no? El SEACE extrae información de la SUNAF, del CIAF, de la RENIET, ¿no es cierto? Del Registro Nacional de Proveedores y de Infoobras, ¿no? Hemos visto también las disposiciones de ley que regula el SEACE, ¿no? Bueno, básicamente eso en el SEACE. ¿Qué más tenemos por acá? La integridad y la ética en las contrataciones fue otro tema que también se abordó, ¿no? Y fue básicamente relacionado al tema de COVID, ¿no? Al tema de ver cómo han actuado en realidad las empresas en medio de toda esta coyuntura, ¿no? Que lamentablemente se ha visto que muchas de las empresas, municipios, incluso se han aprovechado, ¿no? No han cumplido con lo que debió ser. Hemos hablado también acá de los decretos supremos que han permitido, ¿no es cierto?, que se dé esta, por ejemplo, esta forma de contratación directa, ¿no? Porque cuando se apela a la contratación directa, a ver, denme un ratito, por favor. A ver, les voy a compartir, ¿ok? Les voy a compartir acá. Ya, perdón. ¿Se ve? A ver, ¿se ve? ¿Sí? A ver, chicos. Tenemos acá, por ejemplo, no sé si lo pueden ver, todo lo que es relacionado a la integridad y ética en las contrataciones del Estado, ¿no? Hemos hablado de los decretos supremos, ¿correcto?, que rigen este estado de emergencia y que rigen también el tema de la declaratoria de estado de emergencia, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre lo que es la contratación pública, los actores que intervienen dentro de las contrataciones, como ya le expliqué anteriormente, esto es a modo de resumen. Tenemos, por ejemplo, que la parte pública está integrada por el titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Y en la parte privada intervienen los proveedores, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos conversado. Hemos hablado también sobre lo relacionado a la función pública, ¿no es cierto? ¿Qué función tienen allí los trabajadores o servidores públicos, ¿no? La importancia que tienen ellos dentro de todo este camino, ¿no es cierto?, a la contratación, ¿no? Les he compartido también qué logramos con el buen desempeño de la función pública, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se hace bien una contratación, ¿no? Pasó el caso, por ejemplo, de las mascarillas, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Cuando se hizo una compra y finalmente el gobierno tuvo que dar marcha atrás, se perdió tiempo, ¿no? Seguían las muertes, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo del servidor público, que ya les estaba diciendo, lo importante que es, lo que debe de poseer un servidor público, ¿no? Las competencias con las que debe estar relacionado, ¿no? Que básicamente es el trabajo en equipo. Recuerden que un área no trabaja sola, ¿no? Un área debe estar básicamente interconectada. Tiene que tener orientación a resultados, ¿no es cierto? Vocación de servicio, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo de repente nos vamos a salud y nos tratan como si fuéramos a robar en vez de a pedir un servicio, ¿no? Entonces, debe ser una persona competente que supuestamente tenga más probabilidades de resolver problemas, ¿no es cierto? Y tiene que estar en constante capacitación. Para eso, para que el servidor público se encuentre capacitado, la OCE lo capacita también, incurre también en eso, ¿no? Hay unos temas de capacitación, por ejemplo, en OCE, los capacitan mucho y se basan en lo que es el enfoque por competencias, ¿no? A los servidores públicos. El servidor público obviamente presta servicios al ciudadano, ¿no es cierto? Tenemos casos, como ya les decía, de salud, estos programas Caliwarma, etcétera, ¿no? En realidad el gobierno tiene varios programas. Sin embargo, los servidores públicos pues deben de cumplir con los requisitos antes mencionados, ¿no es cierto?
Todo servidor público, por ejemplo, debe de basarse en principios, normas, prohibiciones, ¿no? Responsabilidades con los ciudadanos, ¿no? El no acatar esta parte, ¿no? Que es de ética, integridad, nos puede indicar que de repente no es la persona idónea porque vemos de forma diaria, lamentablemente, que se meten en tema de coimas, ¿no? Y tantas sanciones administrativas en las que incurren, ¿no? Ahora bien, hablamos también de lo que es la ética y la integridad, ¿no? La ética y la integridad en la función pública. Y hablamos de ética no como un concepto aislado, ¿no? La ética en realidad está amparada en una ley, ¿no? Que es la 27815, ¿no es cierto? Donde básicamente el comportamiento de todo servidor público debe estar amparado en esta ley, ¿no? Bien, acá hemos hablado de los principios éticos que debe regir toda función pública, por ejemplo, principios, deberes, prohibiciones, ¿no es cierto? Lo que debe de hacer o no debe de hacer un servidor público, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un servidor público no debería recibir regalos, ¿no? Muchas veces hemos visto bueno, yo personalmente lo he visto, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Donde le llevan al secretario una gaseosita, ¿no? Un sanguchito, eso no debe ser, pues, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué es la integridad? Nos habla de la integridad en la parte de la función pública, o sea, en este punto todos los servidores públicos se tienen que regir su comportamiento un tema de responsabilidad, ¿no? Tenemos allí la Política Nacional de Integridad y como ven, todo está fundamentado en decretos supremos, en resoluciones ministeriales, en decretos de urgencia. O sea, si nosotros ponemos algo relacionado a las contrataciones del Estado, básicamente tenemos que ampararlo en la ley, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver entonces acá, a ver, permítame un ratito para abrir otra. Bueno, eso es básicamente en lo que es las contrataciones con el Estado. Vamos a ver lo que es recursos humanos, ¿ok? Vamos a ver lo que es recursos humanos. Básicamente hay unos temas, no sé si pueden de repente tomar nota quizás, ¿no? A ver, estoy abriendo un ratito. A ver, ¿dónde está? A ver, estoy abriendo un ratito, por favor. Acá está, ok. Bien, dentro de los temas que hemos visto en recursos humanos tenemos comportamiento, por ejemplo, organizacional, cultura organizacional, ¿no? El desarrollo integral y evaluación de personal, ¿no? La resolución de conflictos, ¿no es cierto? Las habilidades personales e interpersonales que todo trabajador debe de tener, ¿no es cierto? Hemos visto parte de la legislación laboral también, indicadores de gestión aplicados a los recursos humanos, ¿no? Es importante medir, ¿no es cierto?, la productividad, el nivel de satisfacción de los trabajadores, etcétera, ¿no? Tenemos el tema de salud ocupacional, ¿no? ¿Qué tan seguro es el trabajo donde me desempeño? Y también hemos visto lo que es el sistema de compensaciones y bienestar. Bien, básicamente el comportamiento organizacional se rige en base a la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional rige a toda la empresa, ¿no? Debe ser la ley para toda la empresa. Sin embargo, ya sabemos de que todos no nos encontramos a veces dentro de eso, ¿no? Tenemos los factores, por ejemplo, claves dentro del comportamiento organizacional, cómo se deben de comportar. Hay herramientas que nos permiten, de repente, evaluar cuál es, en qué parte o cómo se encuentra hoy mi empresa, ¿no es cierto? Nos habla también del trabajo en equipo, de la importancia, ¿no? Esto sí quería de repente mencionarles porque este es un tema muy, muy recurrente, al menos me hacen muchas consultas respecto a esto. Permítame. Ok. Entonces, a ver, lo voy a compartir acá. Este es un tema muy recurrente y muy importante, ¿no? El tema de cultura y clima laboral. La gente para muy insatisfecha, ¿no? Por ejemplo.
Entonces hemos hablado ahí de clima laboral, cómo se debe hacer, qué se requiere para el tema de feedback, es decir, la relación que hay entre trabajador-empresa, ¿no? Habla también de las evaluaciones que realizan las empresas, ¿no es cierto? Habla de la evaluación 360, por ejemplo, ¿no? Que es uno de de las herramientas que utilizan hoy todas las organizaciones, ¿no? ¿Quiénes intervienen en la evaluación 360? Intervienen, por ejemplo, el jefe, los subordinados, tus pares, ¿no? De repente en el ámbito comercial también te evalúa el compañero, también, ¿no? Para ver si están trabajando en equipo, ¿no es cierto? Te analiza o te evalúa el proveedor, ¿no es cierto? Al que tú le brindas el servicio, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas herramientas en realidad, hay herramientas también para mejorar el clima laboral, ¿no? Hemos hablado del clima laboral en tiempo de COVID, ¿no es cierto? Bien, y todo lo hemos orientado a lo que actualmente pues estamos pasando, ¿no? A ver, vamos a ver otro tema. Hemos hablado también de la legislación laboral, ¿no? La legislación laboral en tiempo de COVID. A ver, ahorita les comparto. Y miren, si nos damos cuenta, todo lo hemos basado en las normas, en realidad, ¿no? Todo lo que al menos se trata aquí es de sustentar, ¿no? Tener bases legales, porque no se trata de exponer un tema por exponer, ¿no es cierto? Yo doy una información, pero ¿en qué está amparado? En decretos supremos, ¿no? En resoluciones ministeriales. Hay que tener en cuenta que en la actualidad las normas están cambiando de forma constante, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? El tema del cuidado, ¿no es cierto? Los trabajadores en grupo de riesgo y quién lo ampara, ¿no? Acá está la resolución ministerial que indica que así debe de ser, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, lo de suspensión perfecta de labores que hoy se encuentra vigente, por ejemplo, ¿no? Y ponemos allí qué es lo que piden también o cuál es el beneficio, entre comillas, de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Miren, entonces, como vemos, se trata básicamente de abarcar todos los temas, pero siempre amparados en información real y actual, ¿no? Porque ya no podemos basarnos en información pasada, por ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, básicamente es eso en realidad. El tema también de recursos humanos es bastante amplio, ¿no? Es muy, muy amplio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las formas de evaluar, ¿no? El desarrollo integral, cómo es que los trabajadores de por sí de repente se sienten un poco más motivados, ¿no? Y hablamos acá en términos, por ejemplo, de capacitaciones, ¿no? Acá les comparto, por ejemplo, ¿no? Las evaluaciones, hablamos acá de las evaluaciones, ¿para qué nos sirve? ¿No? Hay herramientas para evaluar, ¿no es cierto? Hay herramientas para evaluar, ¿no? Las etapas de la gestión del desempeño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos se evalúan? Acá vemos, por ejemplo, qué aspectos se evalúan, ¿no? Y eso también nos arroja el tema de los indicadores. ¿Qué evalúo? ¿No? Acá, los principios en los que se basa la evaluación, ¿no es cierto? Bien, a ver chicos, quisiera de repente saber sobre sus consultas, sobre sus preguntas. De repente ya les puse a grosso modo, pero quisiera ver, a ver, tengo en el chat, a ver si puedo ver. Ya, sí, ya les puse las diapositivas, por ahí estaba, recién estoy viendo el chat, disculpen, no lo había visto antes. A ver, el curso de contrataciones, acá veo una consulta de José Guzmán. Dice, ¿este curso va dedicado a todo público o qué requisitos se necesita conocer el alumno para inscribirse? En realidad, este curso va para todos, ¿no? Es un tema de aprendizaje. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del OCE, ¿no? Un ejemplo, es obligatorio, ¿no es cierto?, que lleven esos cursos para que se puedan certificar de forma posterior. Pero en realidad es para público en general. Por ejemplo, si yo me quiero hacer experto en el tema de contrataciones, llevo el curso, doy mi examen de certificación en el OCE y me certifico. No hay ningún problema, ¿no? A ver, ¿qué más? Veo unas consultas por ahí. No hay ningún requisito para llevar el curso de licitaciones.
¿no? Más que estudiarlo, obviamente, ¿no? Y saber el tema del reglamento de las contrataciones del Estado, ¿no? Sí, las contrataciones con el Estado tienen una finalidad que es el bien común de la población en general, ¿no? Si bien es cierto, en el tema de contrataciones, la entidad, el usuario y la entidad solicitan un determinado bien o servicio, ¿no es cierto? Las contrataciones se dan justamente para cubrir esa necesidad pública, ojo, es una necesidad pública. Por ejemplo, si yo voy a hacer un hospital, ¿no? Lo está solicitando de repente el Ministerio de Salud, pero ¿para quién va a ser? ¿Para el Ministerio de Salud? No, va a ser para la población, ¿no es cierto? Eh, a ver, dice, buenos días, Recursos Humanos, ¿tocas temas de seguridad ocupacional? Sí, sí, también interviene, al menos en esta coyuntura, yo sí le he tocado, es importante, y se ha tocado en base a la norma actual incluso, ¿no? Habla, por ejemplo, en base al tema del COVID, ¿no? Que en qué momento hay que tener, por ejemplo, una enfermera, en qué momento hay que tener un médico dentro de la organización, cuáles son las últimas disposiciones, ¿no? Inicialmente, cuando recién esto pasó, las primeras disposiciones era que todos pasaran por, de repente, por ese examen de temperatura, ¿no? Después se estableció que no todos, que solamente los trabajadores de muy alto riesgo y alto riesgo, ¿no? Entonces, como vemos, la norma ha ido cambiando. Estamos ahorita en una etapa muy cambiante, ¿no? Entonces, de repente, mañana sale otra cosa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se ha establecido el hecho de que todos van a ir con mascarilla dentro de los buses. Antes no era así, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ese entorno de aprender, ¿no? A ver si tuvieran alguna pregunta más, chicos. ¿Nadie más? Si tienen alguna duda en el camino, les he explicado a grosso modo en realidad, para que de repente entiendan los cursos que se están dando, y sobre todo es importante que ustedes mencionen de que los cursos al menos que se están dictando son amparados y tienen bases legales, ¿no? Y están dados en base a la actualidad, porque yo no puedo dictar de repente un curso como lo dicté hace un año, ya no sirve, ¿no? Ya ese curso ya no sirve porque hay nuevas normas, al menos en contrataciones. De repente, en materia de recursos humanos es más flexible, pero en el tema de contrataciones es un poco más complicado, ¿no? ¿Mencionaste el SEO con respecto al curso de licitaciones con el Estado? ¿SEO? No, no. ¿SEO mencioné? No, no lo mencioné, ¿SEO? O no sé, a ver, SEO no hay, no hay en el tema de OCE. Sí, el OCE, claro, el OCE es la entidad, pues decía SEO, qué raro, porque SEO más bien lo utilizo en marketing, ¿no? No, el OCE de hecho definitivamente va dentro de contrataciones con el Estado porque es el organismo que regula, ¿no es cierto?, las contrataciones, que fiscaliza, ¿no es cierto?, que ve que se esté haciendo todo de acuerdo a la norma, ¿no? De hecho, va de cajón el tema del OCE, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más. Miren, si de repente en el transcurso tienen más preguntas, se comunican con André, que se comunique conmigo, sin ningún problema yo los puedo atender. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que actualizar un servidor público? Es decir, su certificado para un servidor público, ¿cuánto vale? Mírenme, las actualizaciones, de hecho, tienen su tiempo, pero mayormente se actualizan cada 2 años, ¿no? Cada 2 años se van actualizando, tienen ese periodo, por decir así, de caducidad, ¿no? La idea es renovar, por decir así. ¿Por qué? Porque como le digo, lo que era norma hace un año, hoy ya no lo es, ¿no? Entonces, cada 2 años se hacen ese tipo de certificaciones, eso es lo que dura más o menos, ¿no? Sí, los contrata el Estado, ¿no? Los contrata el Estado porque, recuerden, en el caso del proyecto de vaso de leche, por ejemplo, eh, el Estado contrata a una empresa, ¿no es cierto?, para que brinde el servicio. Entonces pasa a ser parte del tema de contrataciones del Estado. O sea, el Estado no tiene su comedor, ellos contratan a empresas que brinden ese servicio, ¿no es cierto? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta más?
¿Nada más? Andrei, creo que ya nada más.